Hoy, en el segundo capítulo de mi reality Katy, les quiero contar una parte de mi vida que es un poco, no, es bastante triste, la verdad. Yo siempre quise ser mamá. Siempre soñaba con ser mamá, con tener una familia. Y empezaron a pasar los años, empecé a estudiar, estudié mucho, viajé, siempre con mucho esfuerzo. Y empecé a emprender y ya cuando llevaba más o menos 5 años emprendiendo, conocí a mi pareja actual, y veníamos como de mundos diferentes en lo estructural. Yo soy más loca, él es más cuadradito para sus cosas, yo soy dispersa, él no, yo soy extrovertida, él introvertido, somos en realidad dos mundos opuestos. Sin embargo, algo que nos unió más aún fue cuando quedé embarazada. Era mi primer embarazo, mi primer bebé, lo ansiaba mucho, mucho. Él se llama Mateo, de ahí el nombre de la empresa. Y pasó que a los 5 meses nos dijeron que Mateo venía con síndrome de Down. Nosotros íbamos a prepararnos para saber el sexo. Estábamos ahí discutiendo el nombre y todo. Y el doctor me dice, le revisaron, le dijeron algo en la ecografía número 3. Y yo, no nos dijeron nada. Le dije, ¿tiene el huesito o no lo tiene? Porque no sé por qué tenía eso de que le encontraran su huesito, porque a los niños con síndrome de Down no se les desarrolla este huesito. Bueno, el doctor me dijo que no, que me tenía que hacer una amniocentesis, algo así. Que en el fondo es que una aguja grande, grande, grande te saca líquido amniótico de tu guatita, la mandan a analizar y ven si viene algún cromosoma defectuoso. Y efectivamente el doctor me llamó, así como Katy, salió el resultado de tus exámenes, por favor ven. Y ahí yo ya supe que estaba confirmadísimo que el Mateo tenía síndrome de Down. Y en primer momento fue chocante. Fue como que me sentía con mucha culpa en ese instante porque ya tenía 37 años, era mi primer embarazo. Yo también sufro de endometriosis, entonces después de una operación quedé a los 2 meses embarazada. Eh, Pensamos que nunca iba a poder quedar embarazada, pero así se dieron las cosas. Y nada, pues después de eso nos dijeron que venía con problemas cardíacos, nos hicimos una ecografía, como al corazón de Mateo, y venía, según la doctora, con problemas cardíacos. No sé, no pasaron ni 4 semanas, 5 semanas, iba a cumplir casi, esto fue a los 6 meses, claro, iba a cumplir casi los 7 meses y me empiezan las contracciones. Y yo no sabía que era una contracción. No lo sabía porque era mi primer embarazo. Entonces no sabía distinguir un dolor de estómago de una contracción. En ese momento estaba con mis amigas. El Seba me dijo, Katy, no vayas, quédate en la casa, por favor, no vayas, no vayas. Y yo ahí chora fui. Y me empecé a sentir mal en las casas de ella. Y les pregunté, algunas, bueno, éramos 4, 2 ya habían tenido hijos, entonces les pregunté, hoy me siento así, me decían, no, es normal porque el bebé se está acomodando, así como lo típico, o que te están creciendo las caderas, no sé. Pero después pesqué el auto, fui a dejar a una, me sentía muy mal, la acerqué al colectivo en realidad. Llegué a la casa, como no le había dicho al Seba, como el Seba no quería que yo fuera, me aguanté el dolor hasta como a las 3 de la mañana. Me levanté, no podía dormir, era muy fuerte el dolor. Llamé a una ambulancia, la ambulancia no podía ir, en eso el Seba se levanta. El Seba todavía estaba aprendiendo recién a manejar, estaba sacando el curso. Le dije nosotros vivíamos donde teníamos el alojamiento, el otro hostal al lado.
Y le dije al administrador que había en ese entonces que fuera a buscar el auto. Bajamos a esa hora por la escalera, porque en ese edificio donde estábamos en el Plaza de Armas no había, cortaban el ascensor a esa hora. Y le dije, Seba, maneja tú. Fuimos a la urgencia, la que más cerca nos quedaba era la Católica. Me bajé yo, él no se atrevía a bajar porque es muy pronunciado, le bajé yo. Entramos, me llamaron enseguida en la de la maternidad y les digo, estoy con mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor, y fue terrible. Así me tocaron, me hicieron tacto, me dijeron que el Mateo quería nacer, que me iban a tener que dejar, se subieron arriba mío, me sacaron líquido amniótico con unas jeringas gigantes, se las encargo. Se subían, se subían, se subían, fue todo el proceso tan terrible, tan terrible. Después yo le decía, Seba, ahora sí avísale a mis papás, porque Seba me preguntaba si le avisaban a mis papás, yo le decía no, hasta que me digan que me van a dejar hospitalizada, que ya no hay vuelta atrás. Y le dije, mándale un mensaje a mi hermana, que es la primera que se levanta. Y lo único que yo quería era que llegara el doctor. Le decía, Seba, por favor, llama al doctor, que también se llamaba Sebastián. Y el doctor al rato llegó. Cuando yo sentí la voz del doctor, yo como que respiré, me relajé. Llegó alrededor de las 7 de la mañana el doctor. Y todo ese rato eran pastillas para que la bebé no naciera y todo. Y el doctor me dice, Katy, me dice, si el bebé viene vivo, te lo voy a poner en tu pecho. Y en ese momento yo dije, ¿viene muerto? Si me habían hecho una ecografía, no puede venir muerto, así como antes que usted llegara. La cosa es que en Mateo no había forma, él quería nacer. Nació el 19 de enero del 2022 y me lo pusieron en el pecho. Y cuando me lo pusieron, el Seba siempre estuvo al lado mío, mirándome, dándome las manos, apoyándome y viviendo como todo esto desde su perspectiva. Se ponía nervioso porque no sabía qué hacer. Y lo único que podía hacer era estar al lado mío, y fue lo que hizo. Nació el Mateo, se lo llevaron a la neonatología y me llevaron a mí a otra sala. Después, cuando ya me sentí un poco mejor, fuimos en una silla de ruedas a verlo y era igual a su padre. Y cuando lo veo tenía un ojito abierto y uno cerrado, así. Por eso el logo de Bebé Casita tiene un ojito abierto y uno cerrado, por Mateo. Y nos miraba y hacía así y se le arrugaba toda la frente. Tú puedes creer que un bebé de 7 segundos, nacido 7 meses, se le arrugaba toda la frente igual que el papá. Era igual al Seba. Largo, las patas largas. Como de aquí para arriba era igual al Seba. La nariz era mía, era un punto de nariz. Y estábamos en pandemia. Entonces nos dijeron que podíamos, mientras yo estuviera hospitalizada, lo pudiera ver siempre, pero cuando me dieran el alta tenía que ir o en la mañana o en la tarde, y nos dieron el horario en la mañana porque no podíamos estar con otra mamá. O conversar o tener el menos contacto posible para que los bebés no se enfermaran de COVID, obvio. Empezaron a pasar los días. El Mateo, había días que tenía mucho edema y se inflamaba, después estaba flaquito, se inflamaba, estaba flaquito. Y lo más impresionante que yo le hacía cariño, le ponía la manito en la guatita y él me ponía su mano a mí encima. Al Seba también, era como que ese bebé de unos días de vida nos estaba dando fuerza a nosotros. Y mientras tanto la vida seguía. Seguía preocupada del hostal, de saber qué estaba pasando, de que si habían problemas.
Entre medio unos estúpidos nos robaron como 3 millones de pesos. No sé, fuera todo y teníamos que seguir porque finalmente después había que pagar el hospital. El Mateo tenía que tener una mamá y un papá con una situación laboral estable. Y seguíamos, nos explicaban los procedimientos que estaban haciendo, nos explicaban cómo estaba. Yo todas las noches llamaba para saber cómo él estaba y todas las noches era como que él decaía. Y al otro día, cuando estábamos nosotros, estaba mejor. Llegó un momento en que el Mateo yo lo vi muy mal, con muchos edemas, porque estaba muy gordito. Y le dije, hijo, si esta vida no es para ti, ándate. Tu mamá y tu papá van a estar bien. Y me sentí tan egoísta al decirle eso. Porque no sé si es porque pensaba él, no sé. Porque quizá iba a ser un problema para mí tener este hijo con síndrome de Down, que viniera con problemas. A veces pensaba que se lo había dicho por eso, pero en realidad se lo estaba diciendo porque lo estaba viendo sufrir. Después me encontraron COVID. Tuve que pedirle a mi cuñada, que era la única que podía ir a verlo, que lo fuera a ver 3 días, 4 días, mientras yo no podía. Mientras pasaba eso, yo estaba administrando el hostal y no sé. Una chica me decía que su gato le iban a poner la malla, que era mi amiga, pues creer, era mi amiga. A esa consideraba mi amiga. Que su gato le iban a poner la malla en la casa y tenía que ser en la mañana. Y yo, pero ¿cómo puedes pedir en la mañana si es la hora que yo tengo para ir a ver al Mateo? Y era como, no, que su gato para ella era muy importante porque era como su hijo también. Y ya, yo lo entiendo, pero ¿por qué no pediste que fueran en la tarde? Y así yo pudiera ir a ver al Mateo en el día. Y fue como, al final me tuve que quedar. Y me siento culpable y la culpo a ella también porque fue un día que no pude ver a mi hijo. De los 28 días de que él tuvo de vida, uno fue porque le fueron a poner una malla al gato, porque no pudo poner otro día. Otra diciéndome, no, tranquila, si los niños siempre les pasa lo mismo en la neo y siempre salen. Como si yo estuviera exagerando, como si mis emociones o yo verlo todos los días mal, no era una exageración de mi parte. La vida pasaba y los días pasaban. Finalmente de esos 28 días solo pude estar con el 24. El último día, entre medio, el Seba lo bautizó. Fue justo la monjita, le dije, Seba, bauticémoslo, fue, lo bautizaron y yo no estaba. También me perdí eso importante de mi hijo. Por el trabajo, por estar cubriendo a alguien, por algún trabajador que no pudo ir, que lo tuve que hacer yo. Y ahí tuve y me pregunto, ¿acaso cuando emprendemos y somos dueñas de nuestro emprendimiento no podemos tener problemas? ¿No podemos contar con el apoyo de las personas que nos rodean? De los trabajadores de uno. Siempre uno tiene que entender sus problemas, sus complicaciones, si tienen problemas familiares o si tienen un caso como el mío. Pero a nosotros es como que nosotros no podemos. Es más importante siempre ellos. Y ahí yo digo, así es como, no tiene que ver con ser trabajador o empleador. Tiene que ver con ser humano, con ser empático con el dolor de la otra persona. Empatía es que le faltó mucho.
Pasaron los días y el Seba le dijo... Ah, bueno, todo esto cuando volví después de la pandemia, el Mateo escuchó mi voz, se dio vuelta y me sonrió. Y le saqué una foto, así que voy a subir esa foto. Y a pesar de todo lo que me decían los médicos, a pesar de que me decían que su cerebro no se estaba desarrollando, que no había vuelta atrás, que si él salía de esto iba a tener muchos problemas, yo sentía y sabía que él se conectaba con nosotros, con apretarnos un dedo, con poner su mano sobre mi mano, con sonreír cuando escuchó mi voz después de unos días. Y así, pues, la vida seguía y seguíamos por otro lado solucionando problemas, un robo, una malla de un gato, la otra amiga que trabajaba y que me decía, no, es que tranquila, si todos los niños salen. Bueno, pasó el día, que nos llamaron tempranísimo, tenía muchas llamadas perdidas, doy de vuelta la llamada, pregunto qué pasó con Mateo, me dicen tienen que venir a despedirse de él. Y él se va en la casa así como que de allá para acá, Seba, vamos, el Mateo no está esperando. Yo lo único que no quería era que el Mateo falleciera y yo no estar. Llegamos allá y lo sacaron de la incubadora y fue la primera vez que lo tuve en los brazos. Porque estuvo siempre dentro de la incubadora. El Seba me pidió que estar con él unos minutos. Él no quería entrar al principio a despedirse, pero hablamos con la hermana, hablamos con él, le dijimos que viniera y él vino, porque también era un dolor muy fuerte para él que no quería enfrentar. Lo dejé solo con él, se despidió, fui yo, me lo pasó y me dijo, y empezó la máquina, lo desconectaron. Y empezó la máquina, igual que las películas, a bajar las pulsaciones, bajar la respiración. Y el Seba se fue, me dejó sola con él. Y me dijo, déjalo ahí en la incubadora, yo no. Si él muere, va a morir en mi brazo. Y así fue. Mateo llegó a cambiar nuestras vidas, a pesar de haber estado 28 días fuera de mi guatita, pero estuvo 7 meses conmigo, dentro. Y la pasamos bien, nos gustaban las frutillas, hacíamos cosas juntos, yo le hablaba, le grababa videos de todo lo que iba a ser su experiencia, de todo el día a día. Fui al hospital, decimos este nombre para ti, pasó esto con tus primos. Y me recuerdo que me rodearon las enfermeras, las doctoras, y el Mateo se quedó mirándome fijamente y nunca me voy a olvidar de su mirada. Su mirada me decía todo. Me decía que me quería, que me amaba, que me iba a cuidar, que iba a cuidar a todos nosotros. Y ahora es el ángel que tenemos en el cielo. Su funeral fue rápido, yo no quería que fuera muy lento. Cuando fue el velorio, no quería que hubiera nadie en la casa. Pero llegó gente y tampoco lo podía echar, así que me fui a acostar y cuando sentí que ya no había nadie, me levanté y estuve con él. Y no entendía, y hasta el día de hoy no entiendo. Pero nos tocó seguir manteniéndonos a flote, nos tocó seguir emprendiendo y nos tocó darle un nuevo sentido a la vida. Ya tenía 2 sobrinos, el Agustín y el Benja, que ambos tienen autismo. El Agu dice algunas palabras,
Y el Benja no habla nada, pero se está aprendiendo a comunicar a través de una tablet. Y más o menos en mayo, junio, Mateo falleció el 16 de febrero del 2022 y en mayo, junio, mi mamá me cuenta que mi hermana está embarazada. Y no nos querían contar. Pero para nosotros fue una felicidad, fue, uy, qué bacán, qué rico, que salga todo bien. Y lo que es la vida. Yo después que él falleció, empecé a trabajar. Llegaba a la casa y me dormía, llegaba a la casa y me dormía, llegaba a la casa y me dormía. Y después le voy a contar esa otra parte de la historia, de cómo fue la relación o cómo la superamos, todo esto. Aunque todavía estamos en proceso, pero en junio, mayo, junio, nos cuentan que mi hermana está embarazada. Nosotros hoy felices. Tenía fecha de parto para el 3 de marzo, más o menos, pero era para marzo. Y por cosas de la vida me tocó recibir a mi sobrino. No estaba el papá, andaba afuera porque se le adelantó el parto. Y vi nacer a mi sobrino, al Juli. Y fue una experiencia de verdad impresionante. Nunca pensé que iba a ver nacer a un sobrino. Nunca me lo imaginé. Y pueden creer que el Juli nació el 16 de febrero del año 2023, un año justo después de que falleció el Mateo. Y nació a la misma hora que falleció el Mateo. Y él viene con una mancha en la espalda, que investigando, se llama la patada del ángel. Así que Mateo me mandó un sobrino más por el que tengo que luchar y por el que me mantengo en el día a día. Mis sueños hoy día son por ellos. Así que eso, les dejo este episodio número 2, donde hablamos de el cómo seguimos emprendiendo y trabajando mientras están nuestros dolores. Y nada, espero que puedan compartir también alguna de sus historias, que puedan contarnos, síganos en las redes sociales, mi reality Katy, y en Bebé Casita Blue y en Bebé Casita Hielo. Ya, nos vemos, gracias.